Ahora, consecuencia del contenido 2.1, de que el cual era el paralelogramo, ahora vamos a evidenciar de una manera clara las características de los paralelogramos. Para ello, el problema nos presenta que demostremos que un paralelogramo tiene dos lados opuestos congruentes. Cuando decimos congruentes es que son iguales. Es decir, que usted va a demostrar que este lado de acá, el lado AD, su opuesto ¿cuál es? BC. Entonces estos dos lados son iguales, son congruentes. El lado AB, ¿cuál es su opuesto? Este lado de acá, ¿no? El lado DC. Estos dos son congruentes, son iguales. Ahora bien, los ángulos. Tiene dos ángulos opuestos congruentes. Este ángulo de aquí, dos pares en el caso. Este ángulo de aquí, el ángulo B, es opuesto con D. Estos dos son iguales. Y A es opuesto con C. Estos también son iguales. Además, tenemos que demostrar que tiene dos ángulos consecutivos suplementarios. Cuando nosotros decimos suplementarios es que es 180, ¿sí? La sumatoria de esos ángulos. Vamos entonces. Por hipótesis, nosotros decimos que hay unos lados que son paralelos, ¿no? ¿Y cuáles son esos lados paralelos? AB, este, es paralelo con este, con DC. Y AD, es decir, este de acá, es paralelo con este, ¿sí? Decíamos que son paralelos, son líneas que siguen y siguen y siguen y nunca se cortan. Algunos dicen que se cortan en el infinito, vaya usted a saber. Pero para llegar a eso está fregado, ¿no? Mantengámonos en ese punto. Ahora bien, para esto vamos a trazar un segmento de recta que una los vértices B con D, ¿sí? Y usted se fija que ahí se forman un par de ángulos. Este ángulo con este y este con este, que son ángulos alternos internos, ¿verdad? Estos ángulos usted anteriormente ya los habíamos demostrado, ¿no? Esos ángulos son iguales. Entonces, por criterio, ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Porque mire usted, este lado es común con este. Ay, así le hace, Angelito. Híjole. A ver, este segmento de aquí, es decir, de los triángulos BCD y el triángulo BAD, este segmento de acá, el segmento BD, es un segmento de recta que es común para los dos. Entonces, por ello, teniendo en cuenta estos ángulos, nosotros decimos que por criterio lado, ángulo, lado, así le hizo Angelito. Esos son congruentes. Como le digo, esto ya anteriormente lo habíamos visto. Usted se puede percatar acá que el lado AB más el ángulo ABC, o el ángulo ABC, este ángulo, más el ángulo BCD, este de acá, mire, suman 180, que es la mitad de los ángulos internos de un cuadrilátero. Mire. Ok. Sí se comprende, ¿no? Le repito, la intención de esto no es detallar demasiado la demostración. Nada más basta que usted lo vea, cómo se ha trabajado. Y lo que me importa en de sí es este punto. Que comprendamos la conclusión. Mire, en la conclusión se cumple que los lados opuestos son congruentes, es decir, que son iguales. Ya lo habíamos dicho. Este de aquí es igual a este. Y este de aquí es igual a este. ¿Se acuerda que le decía que este segmento de recta que va así, que cruza esto, significa que este es igual a este y este es igual a este? ¿Sí? Bueno. Ahora, teniendo en cuenta esto, con esto es que vamos a trabajar los ejemplos. Miren, nos piden que encontremos cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto valen estos segmentos que están pendientes acá. Hola ahí. Ahora bien, como decíamos, los lados opuestos son iguales, ¿no? ¿Cuál es el opuesto de AD? BC. ¿Cuánto mide entonces? Si este mide 10, ¿cuánto va a medir este? 10 también. Mira qué fácil. Ahora, lados opuestos. Este es opuesto a este, ¿no? Si este vale 5, ¿cuánto va a medir este acá? 5 también. Se lo vamos a escribir para que usted no se le olvide. Este de aquí mide 10 centímetros. Y este de aquí,
5 centímetros también. Teniendo en cuenta esto de aquí, ¿sí? Ahora vamos con los ángulos. Los ángulos opuestos son iguales. ¿Cuál es el opuesto a A? El C, que es el ángulo Y. ¿Cuánto mide entonces este? 80. Mire. Y este de aquí es opuesto a este. ¿Cuánto mide este? 100. Y aquí se cumple entonces que mire, los ángulos consecutivos. ¿Cuál es el consecutivo a B? El C. Si usted suma 100 más 80, 180. Y si usted suma 100 más 80, 180. Y suma 180 más 180, la sumatoria de los ángulos internos de un paralelogramo también es 360. ¿Sí? Ahí se cumple. Mire qué fácil. Ahora trabajamos lo que a usted le deja. Mire, usted va a explicar conforme también a lo que ya estuvimos estudiando. Va a explicar usted en el número 1. Va a explicar si son paralelogramos según sus lados y ángulos. Y va a encontrar la medida de los ángulos en el caso de ser paralelogramos, ¿sí? Así como anteriormente hicimos en el ejemplo. ¿De acuerdo? En el numeral 2, dado los siguientes triángulos, va a seleccionar las figuras que al unirse forman paralelogramos. ¿Qué figuras de esas cuando se unen son paralelogramos? ¿Qué dice usted? Bueno, yo ahí se lo dejo, ¿de acuerdo? Cuando estos se unen van a formar paralelogramos. Acuérdese que debe de cumplirse que los lados opuestos son iguales y que sus ángulos opuestos son iguales y que sus ángulos consecutivos son suplementarios, es decir, que miden 180. Bueno, mis mejores deseos siempre, dudas, consultas, saben que aquí estamos para ayudarles. Muchísimas bendiciones, chicos.